Hoy vamos a hablar del síndrome bronquial obstructivo, sus siglas son SBO y corresponde a la patología respiratoria obstructiva. Los objetivos de esta clase son reconocer cuando hablamos de un patrón obstructivo, reconocer los factores de riesgo, poder determinar el grado de severidad, aplicar un algoritmo de tratamiento de acuerdo a este grado de severidad y poder diferenciar cuando se trata de procesos obstructivos agudos o crónicos. El síndrome bronquial obstructivo puede definirse como un conjunto de entidades clínicas que tienen en común la obstrucción de la vía aérea baja. Esta obstrucción, a su vez, puede ser aguda o crónica, puede reconocer una causa infecciosa o no y puede ser reversible o no con el tratamiento. Si repasamos la fisiología de la obstrucción bronquiolar bronquial, se inicia a partir de la alteración del flujo aéreo normal. Así tendremos áreas totalmente obstruidas y áreas parcialmente obstruidas con atrapamiento aéreo distal. La traducción clínica y radiológica será la producción de atelectasias si tengo una obstrucción total o la evidencia de hiperinsuflación, atrapamiento aéreo, si tengo áreas parcialmente obstruidas con atrapamiento aéreo distal. Existe a su vez un aumento a la resistencia al flujo aéreo y esto se traduce clínicamente como la presencia a la ocultación de sibilancias. Hay también una disminución de la compliance dinámica, lo cual lleva a una normalidad mecánica con traducción clínica de taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria y la presencia de tiraje o retracciones costales. Toda esta sumatoria de anormalidades lleva a una alteración del intercambio gaseoso con desigualdad ventilación-perfusión, cuya traducción gasométrica y clínica es, en primera instancia, la presencia de hipoxemia y con el correr del tiempo y empeoramiento del cuadro respiratorio y fracaso muscular, sobreviene la hipoventilación que llevará a hipoxemia e hipercapnia con insuficiencia respiratoria global. Repasando los factores anatomofisiológicos predisponentes, recordemos. El paciente es un respirador, el niño es un paciente respirador nasal obligado. Hay una tendencia al colapso de la vía aérea, que en parte está determinada por la presencia de menor cartílago bronquial, por la presencia de menor distensibilidad, hay menor ventilación colateral. Recordar que los poros de Kohn y los canales de Lambert aparecen o se desarrollan a edades más grandes, a partir de los 4 o 5 años de edad. Hay un aumento en la producción de secreciones y también hay aumento de una hiperreactividad bronquial inespecífica. Si a esto le sumamos la posición y la constitución diafragmática que posee en los primeros meses de vida una mayor proporción de fibras musculares fácilmente agotables, sin reserva, y que la posición del diafragma en los primeros meses es horizontal y sin la tradicional cúpula que comienza a desarrollarse a lo largo de los primeros meses, tenemos que el aparato respiratorio del lactante está en una situación de desventaja respecto del tórax, del niño más grande y del adulto para soportar las enfermedades respiratorias. Recordemos los factores de riesgo para desarrollar una infección respiratoria aguda baja. De modo global, depende de la interacción del agente etiológico causal, del huésped y del medio ambiente. Del huésped debemos destacar el bajo peso al nacer, la falta de lactancia materna, la vacunación incompleta y la edad, que es un factor fundamental para condicionar la posibilidad de desarrollo a una IRAP grave. Del medio ambiente, la contaminación ambiental y domiciliaria, la presencia de hacinamiento, la época invernal, el nivel socioeconómico-cultural y la posibilidad y acceso a la salud de las familias son factores condicionantes para desarrollar IRAP. De la interacción de todos estos factores se desprende que si el paciente tiene menos de 3 meses,
ha sido prematuro, posee desnutrición de causa primaria o secundaria y posee además enfermedades preocupantes, severas, como las cardiopatías congénitas o la enfermedad pulmonar crónica, o es un inmunodeficiente, tiene mayor riesgo para desarrollar una ERAP grave. Cuando hablamos de bronquiolitis, los factores de riesgo se imbrican con los de la ERAP grave, particularmente o personalmente para bronquiolitis, tener sexo masculino y una edad entre 2 a 6 meses son factores de riesgo para desarrollarla, y para poder hacer una bronquiolitis grave o fatal, nuevamente, menor de 3 meses, la presencia de enfermedades previas, cardiopatías respiratorias, genéticas, congénitas y las inmunodeficiencias, o haber tenido internaciones previas por otra causa o si han sido respiratorias, son factores de riesgo para desarrollar una bronquiolitis grave o fatal. La clínica en la patología respiratoria obstructiva reconoce un aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca. Posteriormente veremos cómo va cambiando la frecuencia cardíaca y respiratoria de acuerdo a la edad, la presencia de tos, que es característicamente seca, aguda, de un timbre metálico, la presencia de retracciones costales, el tiraje, la ocultación de sibilancias o expiración prolongada como signos cardinales del patrón obstructivo. La fiebre puede o no estar presente y es de grado variable, y como signo tardío debemos reconocer la cianosis. Si aparece cianosis en el examen físico, tenemos un paciente que ya ha desarrollado toda la cascada fisiopatológica del patrón obstructivo y está en una situación de hipoxemia. Por lo tanto, es una situación tardía, de riesgo, y nos está indicando que el paciente está en insuficiencia respiratoria. Nunca debemos olvidar la evaluación en el examen físico de los signos de cronicidad, como la disminución de la elasticidad torácica o la presencia del hipocratismo digital. A modo de repaso, vamos a visualizar, vamos a escuchar sibilancias, veamos algunos signos de dificultad respiratoria.
¿Cómo evaluamos a un paciente con síndrome bronquial obstructivo? Lo hacemos a través del score de TAL, que evalúa la severidad. Recordar que este score debe aplicarse a niños hasta los 2 o 3 años de edad y no más allá de esa edad. El score de TAL evalúa ítems como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la presencia de sibilancias y la utilización de músculos accesorios y otorga un puntaje que va de 0 a 3. Si en nuestra evaluación encontramos un valor igual o menor de 4, será un cuadro leve. Si el valor está entre 5 a 8 puntos, será moderado, y si el valor es de 9 a 12, será un cuadro grave. Si podemos disponer de saturometría, sabemos que a un cuadro leve la saturación será igual o mayor a 95%. Si el cuadro es moderado, la saturación estará entre el 92 y 95%, y si el cuadro es grave, será menor a 92%. Recordar la variación de frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad. En este gráfico ven el valor de frecuencia respiratoria para menores de 6 meses y para mayores de 6 meses, el puntaje que va también de 0 a 3 y las variaciones que tiene de acuerdo a la edad. ¿Cómo se trata a un paciente con síndrome bronquial obstructivo? Lo hacemos en base al score de TAL. La evaluación se inicia con el puntaje de TAL. Si el valor es menor a 4, habíamos dicho que es un cuadro leve, por lo tanto el paciente será referenciado a su domicilio, con tratamiento domiciliario, con pautas de alarma y asegurándonos que la familia ha entendido las indicaciones del tratamiento a realizar y que tiene acceso rápido a un centro de salud por si el paciente desmejora. Si el valor es igual o mayor a 9, el paciente será referenciado al hospital porque está con un cuadro grave. Si el score es de moderado, entre 5 y 8, iniciamos la denominada serie de rescate. Utilizamos broncodilatadores cada 20 minutos, se hacen 3 series en 1 hora, 3 veces en 1 hora. Si el valor obtenido en el puntaje de TAL es de 7 a 8, es mandatorio la utilización de oxígeno en el rescate porque existe algún grado de hipoxemia. Luego de terminada esta primera hora, hacemos una segunda evaluación de TAL. Si el valor es igual o menor a 4, el paciente será referenciado a domicilio. Si el valor es igual o mayor a 9, será referenciado al hospital. Si persiste en el score de moderado, realizamos una segunda hora de rescate con las mismas indicaciones. Salbutamol, beta 2 cada 20 minutos, 3 veces en 1 hora. Una vez que ha transcurrido esta hora, realizamos una tercera evaluación de TAL. En este punto nos detenemos. Si el paciente alcanzó un valor menor a 4, será referenciado al domicilio. Pero si el valor es 5 o mayor, requiere de internación en el hospital. ¿Qué exámenes complementarios debemos solicitar? No se solicitan de rutina, sino que se debe evaluar en cada paciente su indicación puntual. La radiología puede ser utilizada, pero hay que realizar una correcta interpretación de los hallazgos. En el laboratorio, lo relevante sería la solicitud de un aspirado nasofaringio, el cual nos permite conocer la etiología viral del cuadro obstructivo. El hemograma se debe recordar que no orienta sobre su etiología, no nos brinda mayores datos sobre el padecimiento. Gases en sangre tienen indicación solo cuando el paciente se encuentra en insuficiencia respiratoria o cuando requiere una evaluación de asistencia respiratoria mecánica o ingreso a terapia intensiva. La saturometría sí tiene indicación, es una medición incruenta de oxigenación, nos permite determinar si existe o no hipoxemia en el paciente. Es de utilización sencilla y de fácil interpretación. Respecto de la radiología, tenemos acá la radiografía de un paciente con bronquiolitis.
Es un paciente pequeñito, vemos que no hay grandes alteraciones en la placa. ¿Qué sí podemos observar? El aumento de los espacios intercostales, podemos ver el aplanamiento del diafragma. La visualización del aplanamiento diafragmático cuando el bebé es muy chiquitito, un lactante de hasta 3 o 4 meses, la mayoría de los niños tiene ya ese tipo de configuración diafragmática porque recordemos, habíamos dicho que la inserción en la caja torácica del diafragma es horizontal. En el perfil podemos determinar el aumento de los denominados espacios claros, sobre todo el espacio claro posterior, que es el que está ubicado entre la columna y el corazón, y el aumento del espacio claro anterior. En esta otra radiografía podemos encontrar atrapamiento aéreo en ambos campos pulmonares, pero un poco más notorio en el hemitórax izquierdo. Hay un infiltrado difuso en el lóbulo superior derecho, el cual deberíamos valorar adecuadamente porque, si vemos la radiografía, esta se encuentra rotada porque no están las clavículas normoposicionadas. Entonces, este infiltrado que se observa en esta radiografía debe ser valorado cuidadosamente y con una mejor toma radiográfica. Acá si observamos los diafragmas planos, hay un aumento del espacio intercostal en donde podemos detectar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios intercostales, y debemos recordar que normalmente podemos visualizar hasta 7 u 8 espacios intercostales. ¿Cuáles son los tips en bronquiolitis? Para el manejo diagnóstico. El diagnóstico es por clínica. El estudio etiológico a través del hisopado nasofaringio, si es factible, debe realizarse. La importancia de la realización del aspirado nasofaringio para detección etiológica está relacionado a la separación por cohortes. Si esto es factible, deberían separarse las bronquiolitis asociadas a sincitial respiratorio en una misma unidad para evitar la diseminación de virosis entre los pacientes internados. No realizar radiografías de tórax de rutina en niños que cursan una bronquiolitis aguda típica. Esto es una recomendación fuerte. No realizar hemograma de rutina. No tiene ningún valor para diagnosticar sobreinfección bacteriana, por ejemplo. Se debe controlar la saturometría con oxímetro de pulso. Recordar que saturaciones menores a 92 requieren internación. Indicar estado ácido base arterial solo en niños con distrés respiratorio grave o riesgo de fallo respiratorio. No realizar hemocultivos ni urocultivos de rutina en caso de bronquiolitis típicas, excepto en lactantes menores de 2 meses de edad que están cursando un cuadro febril. Sin embargo, el nivel de evidencia es bajo y la recomendación es débil para esta actitud. Respecto del manejo terapéutico, posición del paciente. En general se recomienda la posición semisentada que permite que el diafragma trabaje con menor esfuerzo. Mantener la normotermia, controlar la temperatura, ya que la hipertermia aumenta el consumo de oxígeno y aumenta la frecuencia respiratoria. Mantener una hidratación adecuada y alimentación del paciente. Realimentar precozmente. Utilizar sonda nasogástrica si la frecuencia respiratoria es mayor a 60 por minuto o existe tiraje marcado o hipoxemia, y suspender si la frecuencia respiratoria es mayor a 80 por minuto. Si bien el nivel de evidencia es bajo, la recomendación es fuerte. Respecto de la oxigenoterapia, se debe administrar oxígeno por cánula nasal y se debe suspender si la saturación de oxígeno es igual o mayor a 93% respirando aire ambiental y en condición de estabilidad clínica del paciente.
La saturometría también se debe controlar durante el sueño y durante la alimentación por un periodo mayor a 12 horas en los niños mayores a 2 meses y de 24 horas en los pacientes menores de esta edad antes de ser dados de alta. Se debe recordar que el paciente puede mantener saturaciones normales estando en estado de vigilia, pero puede sufrir episodios de desaturación durante la alimentación y durante el sueño. Respecto de la kinesioterapia respiratoria, no se debe indicar en forma rutinaria y el nivel de evidencia es alto y la recomendación es fuerte. Recordar que cuando hablamos de la enfermedad COVID-19 se debe valorar cuidadosamente su indicación. Respecto de antibióticos. Los antibióticos no están indicados de forma rutinaria, solo se deben utilizar cuando hay evidencias claras de sobreinfección bacteriana. Respecto de los broncodilatadores alfa-adrenérgicos como la adrenalina, no hay evidencias suficientes para recomendar su uso en bronquiolitis y podrían tener algún papel cuando hablamos de bronquiolitis en niños muy pequeñitos, en general menores a 3 meses. Broncodilatadores beta-adrenérgicos tales como el salbutamol y similares, su uso es controvertido. No se debe usar en lactantes con bronquiolitis que no evidencien una respuesta clínica a la medicación. Esto tiene un nivel de evidencia alto y una recomendación fuerte. Recordar que por el comportamiento fisiopatogénico de la bronquiolitis, que está basado en un daño citopático de la vía aérea y no en un cuadro obstructivo o de broncoconstricción, la indicación de utilizar salbutamol debe ser hecha solo en pacientes que evidencian respuesta positiva a la utilización de los mismos. Si hablamos de COVID-19 cursando con cuadro obstructivo, la indicación es utilizar inhaladores de dosis medida a través de aerocámaras y se desaconseja la utilización de nebulizaciones. Respecto de la utilización de corticoides, no indicarlos de manera sistémica o de manera inhalada en niños con bronquiolitis, ya que no se ha demostrado ningún efecto beneficioso sobre su evolución clínica. Esto tiene un nivel de evidencia alto y es una recomendación fuerte. El uso de sedantes o antihistamínicos está formalmente contraindicado. Finalmente, la nebulización con solución hipertónica al 3% puede ser de utilidad. Se recomienda en bronquiolitis leves y moderadas con control médico estricto. Se sabe que esta nebulización con hipertónica aumenta la depuración mucociliar y debe utilizarse asociado a broncodilatadores. Respecto de la oxigenoterapia de alto flujo, con cánula nasal de alto flujo, es una mezcla de aire y oxígeno, se debe utilizar calentado y humidificado, produce una mejoría rápida en pacientes con score grave y mejora en horas de este score de severidad, pero para su utilización requiere de personal entrenado y de estrictos controles, por lo tanto está reservado para pacientes que ingresan a unidades de terapia intermedia y unidades de terapia intensiva. En síndrome bronquial obstructivo debemos hacer diagnósticos diferenciales. Y para ello tenemos, entre los cuadros agudos, debemos diferenciar si es bronquiolitis o si es crisis asmática aguda, reuniendo entre estas dos entidades la mayor proporción de enfermedades asociadas a cuadros respiratorios obstructivos. Debemos considerar también la enfermedad reactiva de la vía aérea, particularmente cuando se trata de enfermedad asociada a virus, recordar el tabaquismo pasivo y no olvidar la sospecha de cuerpo extraño, principalmente cuando la instalación del patrón obstructivo es de manera brusca en niños pequeños y no está asociado a cuadros de vías aéreas superiores como precursores. Si consideramos las enfermedades crónicas, debemos hacer diagnóstico diferencial entre displasia broncopulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística
En los cuadros respiratorios obstructivos asociados a cardiopatías congénitas, los que están asociados a malformaciones respiratorias y, en última instancia, el asociado a reflujo gastroesofágico patológico. Como conclusiones, debemos evaluar adecuadamente la severidad del paciente, debemos utilizar dosis y técnicas correctas cuando hablamos de oxigenoterapia y aerosolterapia, debemos evitar el uso de medicación innecesaria como antibióticos, antitusivos, expectorantes, nebulizaciones solo con solución fisiológica, que no hablamos de hipertónica, sino la tradicional al 0,9%. No se deben realizar cambios de medicaciones preventivas si el paciente ya lo tuviera. Si un paciente consulta en emergencia más de una vez en el mismo episodio y ha requerido rescate en alguna de estas oportunidades, es indicación de internación. La medicación en crisis debe ser hecha con esquemas simples y accesibles. Se debe utilizar esto para permitir una disminución de la consulta, permite una disminución de costos indirectos para las familias, se debe asegurar que las indicaciones fueron comprendidas y se debe siempre retirar el paciente del centro de salud con pautas de alarma para poder realizar una consulta rápida en caso de empeoramiento del cuadro clínico. Y siempre se debe recordar que en casos que sí lo que meritan, se debe hacer una derivación oportuna. Esta es la bibliografía recomendada. Muchas gracias por su atención.